Creo que ya estamos en la hora de responder las dudas, para luego seguir avanzando, porque ahora es que falta, pero tenemos bastante tiempo, varios días, vamos a estar en el seminario para aprender. ¿Ok? Vamos a ver. Sí. Si usted quiere preguntar cualquier cosa, porque ojalá que este seminario nos dé tiempo para explicarle cosas, como ejemplo, ¿tú sabes por dónde le van a salir ustedes con brincos raros los de la Trinidad? Con primera de Juan 5:7. Ese es el caballito de pelea que ellos utilizan para pelear, no es para pelear, ni siquiera para edificar, pero vamos a ver por qué. ¿Qué dice 1 Juan 5:7? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así te lo dice. Entonces, si tú no estás preparado, es porque ellos creen, cuando te dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, ellos están creyendo que son tres distintas divinas personas, que es la Santísima Trinidad que está en el cielo, te lo creen. Y resulta que eso es falso. Eso se los voy a explicar para que usted vea claramente. Yo también creo eso, pero cuando tú tienes revelación, la revelación, tú estás tranquilo porque no hay problema. Si yo leo ese versículo, que más cuando yo lo predico, que tengo que leerlo, yo lo leo normal, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y sigo tranquilo sin necesidad de frenarme, porque yo sé que la Biblia lo dice, pero yo entiendo que Dios es uno y único, y que ese versículo no habla de ninguna Santísima Trinidad, y yo se lo voy a explicar a ustedes poco a poco, como dice también en 2 Corintios capítulo 15, verso 24, dice que, y luego al fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, o sea, Jesucristo le va a entregar el reino a su Padre. Entonces tú tienes que aprendérselo bien para que usted sepa que no hay ninguna Santísima Trinidad ni vida, es el mismo, pero hay que explicárselo detalladamente para que usted comprenda la verdad escrituralmente de la Biblia. ¿Alguna pregunta? Yo estoy acá para escucharlo. A ver, cuéntela. Hermano, en la antigüedad, cuando la ley, los profetas ya tenían ese Espíritu Santo de hoy. Claro. ¿Sí? Amén. Por la profecía. Sí. Cuando dice primera de Pedro, que acabamos de leer, mira cómo lo dice. Dice en primera de Pedro, vamos a ver cómo lo dice acá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, los profetas. Cuando habla de los profetas, está hablando del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia. Ellos profetizaban, hablaban, que en el futuro, cuando habla de profecía es algo que va para el futuro, y no vivían en la gracia, ellos vivían en la ley, vivían, porque son diferentes, no todo el Antiguo Testamento es ley, recuerden eso, es un error nombrar que el Antiguo Testamento es ley. Hay 7 dispensaciones, las cuales vamos a hablar luego. Entonces, hay dispensaciones que es como decirte la patriarcal. Ejemplo, Abraham no era de la ley. Además, la ley es cuando Moisés, imagínate. Cuando Moisés, entonces Abraham fue el papá de Isaac, Isaac el papá de Jacob. Después Jacob, los hijos de él, que fueron los 12 tribus, ellos tuvieron hasta 430 años. Imagínate tú, después que viene la ley. Entonces, no todo el Antiguo Testamento es ley, tengamos cuidado con eso. ¿Okay? Hay dispensaciones distintas, son 7. La de inocencia, la de la conciencia, el gobierno del hombre, la patriarcal, la ley, la gracia. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar para que ustedes más o menos tengan una idea. Pero el Espíritu es uno solo. O sea, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jehová. ¿Cómo te lo puedo decir yo? El Espíritu Santo es lo mismo, un solo Espíritu. La Biblia dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 dice, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. ¿Ok? Si usted se pone a analizar, era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Pero ¿qué es eso, hermano? No dice la Biblia. Hay un solo Espíritu. Un solo Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que tiene usted es el Espíritu de Dios. Es más, cuando te hacen creer que son 3 personas distintas divinas, te hacen pensar que hay 3 espíritus. Porque si tú dices lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 20, mas no vivo yo, vive en Cristo. Gálatas 2:20 o 3:20. Mas no vivo yo, vamos a ver, vamos a buscar aquí cuidadito. Creo que Gálatas 2:20.
juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo es uno y el Espíritu Santo es otro, entonces, ¿quién vive en ti? ¿Viven dos? ¿Vive el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Tienes dos espíritus? No. Jesucristo dijo en Mateo 28:20, de aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está aquí. Pero ¿y el Espíritu Santo están los dos? No, es uno solo. Es lo mismo. Pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la función que el Verbo se manifestara en carne por medio de Jesucristo? Primera pregunta, ¿para qué nos ayuda? ¿Y por qué se manifestó? Ok. Primero, se manifiesta por lo siguiente. Vamos a decírselo aquí. Ok, vamos a ver cómo lo dice acá la Biblia. Ok. Eso está en el libro de Hebreos. Vamos a buscarlos en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. El hermano pregunta cuál fue el motivo que el verbo, por el cual el verbo se hizo carne. Dice Filipenses 2, 5 en adelante. Allá pues, dice, en vosotros, en este sentido, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? Cristo, dice la Biblia, que se manifestó en carne para poder despojar al que tenía al imperio de la muerte, al emperador, dice la Biblia, al emperador de la muerte, lo dice en otra parte, vamos a verlo aquí. Ajá. Ok. En Hebreos 2:14 nos enseña y nos dice, así que por cuanto los hijos, que somos nosotros, participaron de carne y sangre, es decir, de estos cuerpos humanos, e igualmente Dios también participó de lo mismo para anular mediante de la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. O sea, Dios se manifestó en carne porque nosotros, sus hijos, participamos de estos cuerpos, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para poder morir, porque Dios no puede morir. Es lo que hablábamos en estos días de los que hablan del monofisismo. ¿Ve? Hay gente, hay una corriente dentro de la misma iglesia del nombre, que tiene la revelación del nombre, que ellos hablan del monofisismo, que Jesucristo es Dios en su plenitud. Jesucristo es Dios y no hombre. ¿Okay? Fíjense ustedes lo que inventan. Está bien, yo lo sé, Jesucristo es Dios, pero ¿cómo lo explica? Si la Biblia nos dice que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo semejante a Dios, ¿y cómo es Dios? Espíritu. No se aferró a eso, sino que se despojó, nadie lo despojó, él mismo se despojó, tomando forma de hombre, ¿verdad? Siendo semejante a los hombres, de siervo, siendo semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo, nadie lo humilló, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Eh? Dice la Biblia, por cuanto los hijos, que somos nosotros,
participaron de sangre y carne, él, ¿quién? Dios, participó también de lo mismo. 1 Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz. Porque no había nadie. Mire, si Jesucristo es hijo de María y de José, la sangre de Cristo no sirve para limpiarlo de pecado. Porque es una sangre contaminada de seres humanos como la nuestra. Por cuanto todos pecaron, está destituido la gloria de Dios. Ahora, la sangre de Jesús, ¿quién es? La sangre del Padre. ¿Ok? Ese niño en el vientre llevaba, que fue engendrado María, llevaba un solo gen, el unigénito, lo llama la Biblia en Juan 3:16. De tal manera amó Dios el mundo que envió a su hijo unigénito. ¿Ah? ¿Cuál gen llevaba él? El del Padre. La sangre preciosa de Jesús es la que nos limpia del pecado a todos. Entonces, cuando Él se manifieste para morir, para poder morir, porque Dios es espíritu. Y primera de Timoteo 1:17 dice que Dios es inmortal. ¿Cómo matan a Dios? Entonces, el monofisita dice que el que murió en la cruz fue Dios. No puede morir Dios, hermano, Dios es inmortal. Murió el Hijo de Dios, el que nació de María, el hombre. Dios es murió la manifestación de Dios, o el velo de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios estaba velado. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo. En Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Sí, Dios hecho hombre, exactamente. Ahora, eso es un velo. Eso es un velo. Escuche bien, la gente, hermano, eso es un velo. ¿Eh? Es un velo. Hebreos capítulo 10, versículo 20. Hebreos 10, 20. Bueno, ¿cómo lo dice? Hebreos capítulo 10, versículo 20. Ok. Mira lo que dice. Si lo leemos desde el 19, podemos leer, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Vea bien, esto es su carne, lo dice la Biblia. Préstame atención. La Biblia dice que su carne es el velo. El velo, o sea que usted veía a Cristo, bueno, ahí estaba Dios. El velo, lo que tapaba a Dios, al Dios invisible, lo tapaba, era un velo. ¿Cuál era el velo? La carne, o sea, el cuerpo humano de Jesús. ¿Me entiendes? Dice claramente, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Dice la Biblia que cuando Él murió en la cruz, el velo se rasgó. Literalmente en el templo de Israel se rasgó un velo. El velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento donde los sacerdotes, para poder pasar al lugar santísimo, tenían que pasar un velo? Bueno, ese velo se rasgó, y el velo es la carne de Cristo. Cuando se murió, ya no necesitamos ahora, sino directamente entramos. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, fíjate porque no dijo nadie va al Padre, sino dijo nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él era el velo. ¿Ves? Dios estaba velado, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, según 2 Corintios 5:19. Amén. Esto es tan bonito que tú te pones a analizar claramente que la Biblia dice en Colosenses 2:9 que en Él habitaba, en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios invisible estaba en Cristo, pero por eso Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él es la imagen del Padre. El Padre es un Dios invisible, pero se manifestó en carne, utilizó un cuerpo, porque si no, no lo vemos. ¿Cómo vamos a poder ver? Imagínate cuando venga, así como se fue, Jesucristo dijo: así como me voy, así volveré. Y Él ascendió así, en un cuerpo, Jesús. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice que en el cielo hay un trono, un solo trono, y uno sentado en ese trono, Jesús. Y Él dijo: así me verán venir. Imagínate tú que Dios viene a rescatar a su iglesia.
Y resulta que si no tuviera el cuerpo, la imagen del Dios invisible, ¿cómo lo vemos? Cualquiera nos engaña, ahí está Dios, pero como Dios es invisible, él lo ve. Ah, pero como él dijo, así como me voy, así voy a venir. Ahí no vamos a engañar porque lo vamos a ver. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿O estamos ya? Pastor, o sea que como, o sea, una de las funciones por las cuales Jesucristo o Dios se manifestó en carne es primero, como dice usted, para poder destronar o destruir al diablo por medio de la muerte, ¿verdad? Y lo otro es lo que dice también Juan 1:18, que dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que estaba en el seno del Padre, Él fue el que le dio a conocer. O sea, nosotros estamos conociendo los atributos de Dios, ¿es a través de quién? A través del mismo Jesucristo. Y es lo que dice la Biblia también en Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, ¿y cómo Dios puede redimir los pecados del hombre si no tiene sangre? O sea, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios tuvo que proveerse de un cuerpo, ¿para qué? Para que pudiese haber remisión de pecado por medio de la sangre. Por eso es que la Biblia también dice que y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, amén. Bríndale un aplauso al Señor por esa intervención. Amén. Que también... Jesucristo es el único Dios. Él se manifestó en carne, muy bueno todo eso. Y sepamos pues que Dios se dio a conocer pues, a través de su Hijo, algo muy bonito. Recuerden que en el Antiguo Testamento siempre se hacía un sacrificio para el perdón de los pecados, había que tener derramamiento de sangre. Incluso de Adán, el primer hombre y la primera mujer que pecaron, ellos se taparon con hojas de higo, eso representa la religión. Pero Dios llegó y sacrificó 2 animales, le puso pieles, esos pieles túnicas de piel, ahí se ve el primer sacrificio. E incluso se ve también que la primera ofrenda que trajo Abel era un cordero tan bello que representaba a Jesucristo. Eso apunta hacia el futuro, hacia Cristo. Y también podemos ver que Dios se calmaba con la sangre de los corderos su ira contra el pueblo por un año. Porque no podían, los machos cabríos no podían, sino un año nada más, y el siguiente año volvieron otra vez a sacrificar. Pero cuando Juan vio eso, porque ese año era cubierto, los pecados del hombre a través de los sacrificios de los animales, de la sangre que derramaban los animales, era cubierto el pecado por un año nada más, lo cubría. Mientras que Jesucristo, dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando el profeta Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús ya no cubre el pecado por un año, sino que lo quitó una vez y para siempre. ¿Ven? La Biblia